Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Miranda, estoy cursando el módulo 5 ya del diplomado para concluir de métodos, el módulo es métodos de valoración y modelaje financiero. Esta es nuestra actividad expositiva en la cual decidí exponer sobre Grupo Carso. Tenemos 5 minutos, así que voy rápido. Eh, es un tema bien interesante, bien importante. Al final, en conclusiones, me explayo un poquito más. Pero mientras, para dar comienzo, el análisis de una empresa o sobre cualquier situación como este, que es un conglomerado de empresas, ¿no? Que por cierto tiene instancias en la Bolsa Mexicana de Valores, es siempre bien importante darle una entrada muy constante a qué es lo que está haciendo esta empresa, ¿no? O cuál es su propia visión, cuáles son sus valores. Entre estas tenemos aquí para empezar, ¿qué es, no? ¿Qué es Grupo Carso? Es un conglomerado diversificado de muchas empresas importantes en América Latina, ¿no? Se fundó hace 41 años, se llama Grupo Carso, tiene que ver con el nombre de Carlos Slim y su esposa, Soumaya. Entonces de ahí se dio las siglas CARPSO de Carlos y de Soumaya, ¿no? Entonces aquí esto lo sacábamos de la página oficial de Grupo Carso. Dice que es un grupo de muy importante presencia económica en México, en donde mantiene como un líder del mercado, ¿no? Desde su fundación hace 41 años, dentro de los sectores que lo constituyen, ha logrado sinergias operativas y rentabilidad. Más adelante hablaremos sobre esto de las sinergias operativas y también sobre lo que es la rentabilidad que ellos tienen considerado de sí mismos. Para empezar, los valores que tiene Grupo Carso es orientar al grupo hacia la competitividad y la rentabilidad. Nos vamos a dar cuenta que esta es una empresa que ya tiene bien fundamentado y bien arraigado, que parte muy importante de sus valores y para asegurar el éxito de la misma empresa es algo muy guiado a los empleados, ¿no? A los trabajadores. Es una empresa que hoy en día tiene más de 300,000 empleados. Entonces, siempre los trabajadores van a ser muy importantes porque son los que desempeñan las actividades que la empresa necesita, ¿no? Entonces, orientar al grupo a la rentabilidad y a la competitividad, o sea, siempre lo que deja más a la empresa y lo que le pueda y la competencia, que es lo que va a hacer que las personas quieran superarse a sí mismos, quieran mejorar procesos, quieran hacer un montón de cosas que al final del día beneficia a la empresa y los beneficia a ellos. Después dice satisfacer con eficiencia, calidad los servicios, perdón, las necesidades de nuestros clientes. O sea, identificas necesidades y llenas y satisfaces lo que ellos necesitan con un buen servicio, con rentabilidad, o sea, lo mejor posible para nosotros también y lo mejor posible para ellos. Impulsar el desarrollo profesional de nuestro personal de acuerdo con las necesidades de la empresa, lo mismo, una dualidad. Lo que es importante para ti también va a ser importante para mí. ¿Por qué? Porque el que tú crezcas te ayuda a ti y también me ayuda a mí. Reconocer los logros individuales y en equipo como estímulo a la productividad y al progreso. Siempre ese reconocimiento sobre los logros, ya sea un reconocimiento monetario o uno no monetario, siempre va a ser bien importante para que las personas, para que todos los empleados y todos los que trabajan dentro de la misma empresa se sientan parte de la familia, se sientan productivos, se sientan reconocidos y eso es el abono al salario emocional. Es muy importante respetar y procurar el bienestar de las comunidades y entornos ecológicos en donde operamos. Esta parte es súper importante. Grupo Salinas está en más de 30 países, entonces ya para una empresa tan grande o para un conglomerado de empresas tan grande, siempre es bien necesario el tener en cuenta todo lo que es impacto ecológico, impacto ambiental, todo lo que es impacto social, inclusive el generar empresas, en qué lugares se generan, esa parte también de la mancha o de la huella ecológica que está dejando la empresa por su misma función. Entonces, parte de los valores que maneja esta es respetar y el procurar el bienestar de lo que se necesita en las comunidades y en el entorno ecológico. Esos son los valores que maneja el Grupo Carso. No solamente vamos a tomar en cuenta los valores, también es bien importante tomar en cuenta la misión y la visión de la misma empresa. La misión que tiene Grupo Carso es siempre activos en la modernización, crecimiento, capacitación, calidad, simplificación y mejora incansable de los procesos productivos. Es una misión que engloba una cantidad muy grande de empresas, o sea, más de 30 empresas, digo, más de 200 empresas, perdón, que se manejan bajo la misma visión, que está hablando de modernización, o sea, siempre actualizarnos, crecimiento, o sea, nunca quedarnos ahí, capacitación, otra vez tomando en cuenta la parte del personal, la calidad que es necesaria hoy en día, simplificación, siempre más va a ser, siempre menos va a ser más, mientras más simplificados sean los procesos, más fácil van a ser de controlar, van a ser más fácil de calificar y de encontrar momentos de mejora.
También dice mejora inalcanzable de los procesos productivos, lo mismo. Y visión. La visión que tiene Grupo Carso es ser un conglomerado en donde cada subsidiaria brinda un servicio de calidad a sus clientes en México y el mundo. Lo mismo que les mencionaba, es un conglomerado, maneja muchas empresas ya diferentes y entre todas estas busca que cada una de ellas maneje el servicio de calidad. ¿Qué es calidad? Pues la calidad la definen los clientes, ¿no? Pero es el asegurar que lo que están dando o lo que están brindando es bueno y es excelente. Entonces, esto es su misión, su visión, son sus valores. Hablando rápidamente de cuál es el giro de Grupo Carso es una diversificación, entonces no podríamos decir que solamente es una cosa. Como dice aquí, dice el giro, o sea, es un diversificado por la cantidad de empresas distintas en su portafolio. Ejemplo, Telmex, o sea, telefonía celular. Sanborns maneja varias otras empresas. Grupo Sanborns, cuando hablemos ahorita de la historia de su línea de historia, vamos a saber en qué momento se adquirió, ¿no? Pero Sanborns también maneja muchas empresas, entre ellas son comercios. Condumex es construcción, ¿no? En mobiliaria. Entonces, no solamente maneja una, es una diversificación de giros. Esa parte de diversificar el portafolio, también hablando ya de estrategias de inversión, es muy importante. No nos manejamos solamente en el ámbito alimenticio, que si tuviéramos algunos problemas aquí en México, como suelen pasar, sobre cosechas, sobre importación o exportación, sobre alguna contaminación o sobre algo, las acciones de la empresa bajan enseguida. Acá de este lado, ya cuando tienes una diversificación tan grande, ya el hecho de que bajen sí va a pasar, pero no va a ser un impacto tan grande con tu empresa en general, porque aquí ya el grupo maneja otros giros que van a seguir inyectando esa parte económica para que pueda subsistir la misma empresa secundaria. También tenemos cuál es la razón social. La razón social del Grupo Carso es Carso Infraestructura y Construcción SABDCB. SABDCB significa Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. ¿Qué significa esta parte? La parte bursátil simplemente habla sobre que es una empresa que depende y utiliza activos en la bolsa de valores. O sea, tiene o vende sus acciones y también al mismo tiempo maneja los bonos o los pronto pago, que ayudan también en la parte de la bolsa de valores a adquirir activos para poder seguir subsidiando sus operaciones en cualquiera de sus empresas. Eso es un poquito de lo que es Grupo Carso en general. También podemos aquí arribita encontrar un poco de lo que es o mejor dicho, ya lo que es su inversión y la historia, ¿no? Hablando de esto, todo Grupo Carso es fundado por Carlos Slim. Carlos Slim era un niño en ese momento, entonces lo vamos checando súper rápido. Es las inversiones a través de la historia y lo vamos a analizar. Antes de los 12 años, Carlos Slim buscaba ya una forma de obtener ingresos, ¿no? Porque nos cuentan que a los 12 años o antes, él ya tenía hablaba con mayoristas y compraba dulces a mayoristas para venderlos a su propia familia. Con esto fue generando dinero. A los 12 años, junto con su papá, Julián Slim, fueron al banco a él hacer sus procesos y Carlos dijo, yo quiero invertir. Entonces invierte 500 pesos en ese entonces, generando su primera cuenta, ¿no? Con el ahorro, utilidades y pasando bastante tiempo y con el dinero que le deja su madre, Linda Helú, compra un terreno para construir en él. En ese terreno no solamente quería vivir él, sino que compra ese terreno, vive y además en este mismo momento genera ahí no solo su casa, sino apartamentos para venta. Con el dinero de estas ventas hace su primera inmobiliaria. Entonces desde ahí, desde el principio de los tiempos, desde la edad se veían las ansias, las ganas que tenía este hombre por ser un empresario. O sea, porque ser empresario, sinceramente, sí es algo que lleva un perfil diferente de personas. Porque necesitas mente fría, necesitas mente planificadora, necesitas amar los números, necesitas amar la probabilidad y un montón de cosas. Se veía que esta persona desde joven la tenía, ¿no? Después, aquí podemos encontrar una inversión difícil, ¿no? Adquiere Jarritos del Sur. Al adquirir Jarritos del Sur, que era una empresa en números rojos, que era una empresa que funcionaba mal, ya así de cajón estaba indicando que era una actividad de riesgo. Él la toma porque al empezar a ver los números y al ver varias cosas se da cuenta que la razón por la cual Jarritos del Sur empezaba a funcionar mal era por una mala toma de decisiones, por un mal análisis de los números, estaban malas decisiones, no mala operación de la misma empresa. La empresa tenía por su giro una buena fuente de subsidiaria, pero por las decisiones que se estaban tomando era el problema. Entonces él dice, va,
yo la compro y la voy a sacar a flote. Compra Jarritos del Sur, crece la inmobiliaria, pasando el tiempo y pasando los años empieza a adquirir diferentes empresas con el dinero que le van dejando las mismas, Promotora del Hogar, Nacional de Arrendamiento, Investimentor Mexicano, Pedregales del Sur. Después de algunos años empieza, y aquí vemos la segunda, en ese momento era o fue la decisión más importante, la inversión más importante que generó, ya que esta le iba a dar un activo muy importante, ¿no? Que es la adquisición de una tabacalera, Cigarrera La Moderna, que era parte de Cigatam. Él la busca, él ve una forma, un ingreso constante y en físico de lo que esta empresa significaba. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que Cigatam, que es la segunda empresa más grande, en ese momento era la segunda empresa más grande de cigarros, él la convierte, la compra y la convierte en la primera. Entonces, no solamente hace esta parte, sino que al hacer esta inversión, él deja como por seguro que iba a tener una caja de efectivo, porque la venta de los cigarros iba a generarle, por su misma naturaleza de venta, una caja de efectivo segura para poder seguir invirtiendo. Dentro de esto empezábamos a encontrarnos ya en México en los años 80, cuando la crisis del 84, que entró con la devaluación del peso, empieza a hacer críticas las decisiones en muchas empresas. Entre el 83 y 84, la bolsa de valores ponía a las empresas mexicanas en solamente un 5% de su valor. Por esta devaluación del peso que venía, México no era un lugar seguro para invertir. Y por lo mismo, en lugar de seguirse invirtiendo en México, muchos de las personas, de los empresarios que ya estaban invirtiendo aquí, empezaron a ir al extranjero. Entonces la inversión al irse de México siguió bajando. Carlos Slim se quedó en México. ¿Qué hizo aquí? Hizo relación con empresas de seguros. Entonces, con estas empresas de seguros adquiere Inbursa, que es lo que nosotros conocemos también hoy en día como Grupo Inbursa. Después de esto, o después de haber pasado esto, Slim sigue comprando empresas. O sea, era un momento en el que la inversión en México no era tan segura, pero que podía seguir siendo rentable. Entre esto, Slim adquiere fábricas de papel, adquiere fábricas mineras, entre otras. 85 mayoristas. Perdón. Y de esto también adquiere en el año 85 la mayoría de las acciones de Sanborns. Entonces, aquí es en donde empezamos a ver lo que mencionaba un poquito al principio. Es la diversificación del portafolio que tiene este Carlos Slim en este momento. Ya no solamente tiene Telefonías de México, bueno, mejor dicho, ahorita ni las tiene, ¿no? Pero no solamente tiene su empresa inmobiliaria, sino empresas de comercio empresas, perdón, de comercio, y va teniendo diferentes. En el 86 se crea la Fundación Carlos Slim, que ayuda a familias mexicanas. Después de esto viene la parte más importante, lo que daría el giro más grande a la toma de decisiones y todo, aunque en realidad para llegar hasta este punto, muchos toman esto lo más importante, ¿no? Porque relacionamos Carlos Slim con Telmex, Telmex Telefonía Mexicana, pero para poder llegar hasta este punto, ya tuvieron que haber pasado muchas tomas de decisiones importantes. La adquisición de jarritos, la adquisición de cigarrera la moderna, la construcción de los departamentos, la buena toma de decisiones, el tomar las empresas en decadencia para convertirlas y volver a tomarlas y hacer que arranquen en el mercado otra vez. Decían que Carlos Slim compraba empresas en ruinas, ¿no? O en bancarrota, pero en realidad no. Tomaba empresas que tenían números rojos, sí, pero no estaban en bancarrota, estaban en crisis, maybe, pero no estaban 100% hundidas todavía. Todavía tenían esa posibilidad de mejora. Esa era la diferencia, que se podían sacar adelante. ¿Por qué? Porque lo único que tenían era malas decisiones con sus movimientos, por mala interpretación de números, por falta de mercadotecnia, por falta de inserción en el mercado, por X o Y razón. Entonces, en este año, el gobierno mexicano pone a la venta Telmex, que son Teléfonos de México, que era una empresa de gobierno, pero hace una licitación para la privatización de esta empresa y que cualquiera pueda llegar a comprarla. Carlos Slim veía una opción muy viable aquí, pero era una inversión muy peligrosa porque la cantidad de dinero que se necesitaba era muy alta. Entonces busca inversores extranjeros. Después de hacer su magia, después de hacer lo que él tenía que hacer para poder adquirir esta empresa, adquiere el 20% de las acciones de esta misma junto con los inversores extranjeros. ¿Para qué? Para que la telefonía mexicana pueda llegar a ser
bueno, para que esta empresa, mejor dicho, pueda llegar a mejorar, ¿no? Después dice Telcel de Carlos Slim y las tarjetas de prepago a nivel mundial. ¿Por qué? Telmex, perdón, estaba en decadencia también. O sea, estaban funcionando con equipo muy obsoleto, le hacía falta mucha inversión y no solamente de tiempo, sino también una inversión económica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Lo que busca en esta parte Carlos Slim es estrategias para hacer llegar la telefonía a todos los mexicanos. Entre ellos, notaba que sus compañeros franceses, que eran de las empresas extranjeras que habían invertido con él, manejaban teléfonos celulares, ¿no? Entonces, telefonía móvil. Entonces, esta era una parte muy cara, difícil de acceder, no solamente en México, sino en todas partes del mundo. Solamente un sector alto de la sociedad de ingresos altos, podía adquirirlo. Pero Carlos Slim tenía una visión de llegar este servicio a cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Algo que es muy grande es la parte de Telcel, ¿no? Hace Telcel de telefonía móvil, lo empieza a expandir por todo el país y genera las tarjetas de prepago, ¿no? Una decisión tremenda que hizo que estas tarjetas de prepago funcionaban en México para llamar a personas en México y en todo el mundo. Pero era una gran idea por el bajo riesgo, por la alta probabilidad de triunfo, porque era algo que no se había hecho antes, porque era algo muy accesible, o sea, cualquier persona podía comprar una, la podía tener. Entonces, y era algo desechable, era algo que podías comprar, se tiraba casi casi, y como necesitabas otro, comprabas otro. Entonces, para generar esa necesidad y para crecer en el mundo de las comunicaciones a nivel mundial, Carlos Slim inventa las tarjetas de prepago, que es una dinámica que se extiende en todo el mundo. Empieza aquí en México y se extiende en el mundo. Entonces, el conglomerado de todas estas decisiones no significa que Grupo Carso termine en esto, ¿no? Porque Telmex pues ya se convirtió en la empresa de telefonía más importante de Latinoamérica. Entonces, que es parte que es dueño Carlos Slim. Entonces, no solamente significa que esto sea lo más importante de todo, ¿no? Sino que esto es el inicio o el arranque para que una empresa o un conglomerado de empresas bien consolidado pueda seguir funcionando. Hoy en día tiene más de 200 empresas en más de 30 países con más de 300,000 empleados, que es algo que les mencionaba hace un momento. Después de escuchar todo esto, podemos llegar a unas conclusiones muy sencillas, ¿no? Estamos bajo el análisis sustancioso de la historia de éxito de un hombre que consolida un conglomerado de empresas con relevancia a nivel mundial, con diferentes giros, con diferentes sectores del mercado, no solamente sectores altos, sino sectores muy accesibles. Tenemos mucho que aprender desde sus decisiones sobre su toma de decisiones, su análisis del mercado para la toma de decisiones, su análisis de los casos, análisis de los números para tomar sus mismas decisiones, su visión resolutiva de los problemas, tenía un conflicto, era resolverlo. ¿Por qué? Porque no había otra opción, simplemente resolverlo y se encontraba, no tenía esa ambición de tener el dinero en este momento. Esa es una parte que es bien importante. No necesitaba o no veía, necesito el dinero ya en este momento porque eso era lo que ganaba mucho a los demás inversionistas. No podemos vender bajo porque nosotros perdemos. Carlos Slim decía, perdemos ahorita, ganamos después. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar una rentabilidad diferente, tal vez no monetaria, pero sí de publicidad, tal vez no monetaria, pero sí de accesibilidad a cualquier otro sitio. Su visión resolutiva para los problemas. Como les decía, tenemos alguna problemática, la resolvemos. Su visión extensa para proponer ideas y expansión. Tenía una empresa, pero no se guiaba solamente a su giro, como veíamos. Primera inmobiliaria, Jarritos del Sur, una tabacalera, Teléfonos de México, y de ahí en adelante diferentes tipos de empresas diferentes. O sea, veía oportunidades y buenas opciones para inversión en el mercado, no solamente en lo que ya se dedicaba. Además de esto, su conocimiento de mercadotecnia, su experiencia y su ambición. Ya para los últimos momentos, él sabía que muchas empresas, el hecho de que no triunfaran era por falta de conocimiento de las personas, falta de mercadotecnia, falta de, de salir, ¿no? Falta de que la idea saliera, no solamente se quedara en el país. Entonces, esto es lo que podemos dejar, maestra Miss. Tenemos esas tres inversiones importantes, hasta cuatro podríamos decir. La generación de sus apartamentos como una buena inversión inicial, porque de ahí tomó, vendió y tuvo para vivir. De su inmobiliaria, Jarritos de México, la tabacalera, entre las demás.
unas que podrían decirse también muy importantes, adquisición de Inbursa, adquisición de Telmex en la licitación y entre todas estas otras, si no es que me brinque ahorita ya en la conclusión alguna, como lo de la tabacalera, ¿no? Pero entonces tenemos aquí el análisis de estas propuestas, bueno, de estas opciones que tuvo este hombre para poder consolidar lo que es hoy en día. Carlos Slim es uno de los 6 hombres más influyentes del mundo. Carlos Slim ha sido varias veces desde la historia el hombre más rico del mundo. Entonces es una empresa que está demasiado bien consolidada ya hoy en día. Y pues eso es todo por mi parte, mis. Dejo los links y la conclusión en el trabajo escrito. Muchas gracias, mis.